Sí, desde la última reunión con las comisiones del Senado nos hemos reunido 3 veces, el sábado, el lunes y el miércoles, ayer. Ayer tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo que está haciendo la Subsecretaría de Salud. Tiene un grupo que se llama Grupo de Gestión de Información Territorial en Emergencias en Salud. Eh, Pudimos ver los mapas de riesgo y de casos que han realizado. Esto tiene una resolución de prácticamente 1 kilómetro cuadrado en todas las regiones urbanas de Chile y tienen incluido los casos que han ocurrido, de toda su información demográfica, los riesgos biológicos y el riesgo social, asimismo como todas las instituciones propias de cada uno de esas regiones, comunas o kilómetros cuadrados. Así que pudimos ver información con mucho detalle. Quedamos muy impresionados, nos pareció que era una excelente herramienta y han hecho un muy buen trabajo para la toma de decisiones, específicamente toma de decisiones locales. A lo que hemos estado trabajando y en este sentido muy bueno tener la presencia de Tomás, Loreto Jara, Sandro Urrutia, que tienen mucho más conocimiento en educación que nosotros. Hemos estado trabajando en los criterios de vuelta a clases. Las clases se suspendieron el día 15 de marzo, recién habían comenzado en algunas partes del 2020, y con esta medida dejó fuera de jardines, colegios y universidades a 4.900.000 estudiantes. Hemos revisado con dedicación los informes que hay con respecto a los efectos de la suspensión de clases en la transmisión de algunas enfermedades. Es una medida efectiva, demostradamente en los brotes de influenza y en epidemia y en la pandemia de influenza. Sin embargo, los datos que hemos recogido para coronavirus parecen ser diferentes y el efecto menor. No quiero relatearlo con cosas técnicas, pero globalmente pareciera que el rol de la transmisión, por lo que sabemos hasta el día de hoy, por lo menos de los menores de 15 años, no es tan importante como en otros virus respiratorios, y al mismo tiempo son menos afectados, así que no ponen tensión al sistema de salud, ya que se enferman en forma menos severa y requieren menos atención. Igual hemos visto casos, en prácticamente todos los servicios de urgencia se han diagnosticado, pero estamos viendo prácticamente lo mismo que se ha visto en otras partes, que es un cuadro más leve y manejable en forma ambulatoria. Hay poca información con respecto a los países que han reabierto. Pareciera ser que el efecto de reabrir los colegios, por lo menos en Taiwán y en algunos países orientales, no tuvo una consecuencia de un rebrote de la epidemia, y los efectos que se han observado con respecto a la medición que se hace de cuál es el impacto que tiene la medida de cerrar los colegios. El impacto que se ha visto es relativamente bajo en la reducción del número de casos. Hemos tenido en consideración también que pensando en la reapertura, pensando en el futuro, el Consejo Asesor ha seguido una línea permanente en todas sus recomendaciones, que es que los principales grupos a proteger son aquellos que se enferman en forma más severa o fallecen. Estos son todas las personas que pueden ser niños, adultos jóvenes, adultos o adultos mayores,
que tengan comorbilidades, enfermedades crónicas o que sean adultos mayores. Entre las personas que la comunidad escolar, tanto en jardines infantiles como en colegios, existen entre los estudiantes, los profesores y los funcionarios personas que caen dentro de esos grupos de riesgo, y por lo tanto también nos interesa que quede muy establecido que esas personas deberían tener mucho mayor flexibilidad de asistencia, y por otro lado, o simplemente sacarlas del ambiente donde puede haber transmisión. Esto significa niños con enfermedades crónicas o debilitantes, también dentro del grupo de profesores y funcionarios lo mismo, o que convivan en la casa con alguna persona con factor de riesgo, un hermano, un padre o un abuelo. En ese sentido, los criterios que hemos establecido para reabrir los colegios, que son previos a empezar a pensarlo, son de tres tipos: epidemiológicos, asistenciales y de prevención. Creemos que esta es una buena oportunidad y es indispensable que, en primer lugar, cada colegio tiene que hacer un plan de reapertura, y que este plan de reapertura esté coordinado con los centros de salud que corresponden de atención primaria de salud, que estén chequeados por ellos y exista un trabajo coordinado. Con respecto a los criterios epidemiológicos, establecimos que una reducción sostenida del número de casos nuevos en la región, provincia o comuna, basado en un número confiable de casos sospechosos identificados y testeados. Eso lo pusimos porque los casos pueden disminuir por disminución del testeo. En segundo lugar, que haya podría ser un segundo criterio epidemiológico, la ausencia de casos nuevos en los últimos 14 días, o reducción sostenida del número de casos, que se vea un efecto claramente la curva en disminución en los últimos 14 días. Esos serían los criterios epidemiológicos. Con respecto a criterios asistenciales, que hayan servicios de atención médica suficientes en el área de referencia, y servicios de salud pública también suficientes. Esto significa, en el caso de atención, que no haya más de un 85% de ocupación de las camas de cuidado intensivo, o sea, que hay una holgura en el caso que se produzca un rebrote, capacidad de confirmar casos sospechosos en menos de 24 horas, porque estamos viendo que tenemos un cierto rechazo en el informe, y por lo tanto la información no está total y completamente actualizada. Así que efectivamente haya capacidad de confirmar dentro de 24 horas en esa comuna específicamente. Con respecto a los servicios de salud pública, diferenciados de los de atención médica, que la trazabilidad de los contactos de los casos nuevos sea cercana al 90% en los últimos 7 días, y capacidad también de investigar desde el punto de vista del los equipos de salud pública en forma oportuna y responder a brotes en recintos cerrados como son escuelas y hogares de larga estadía. Y finalmente, con respecto a prevención, que haya una existencia de planes y protocolos en el establecimiento educacional, con un plan de distanciamiento social visado por la Seremi de Salud y Educación, protocolos de acción frente a la detección de casos sintomáticos coordinados con la APS, la Atención Primaria de Salud, y protocolo de visitas periódicas de equipos de APS para supervisar y apoyar las medidas implementadas. Para no alargarme, les voy a contar solamente que hemos trabajado, estos serían como los criterios a considerar
para iniciar una reapertura. Al mismo tiempo hemos trabajado y detallado en la minuta que le mandamos al ministro como consejo asesor de todas las intervenciones y las acciones que habrían que hacer en cada uno de los recintos escolares. Son acciones específicas, es decir, la forma en que debiera hacerse esta reapertura. Y si tenemos tiempo, lo podemos discutir más adelante. Eso es, senadora, cambio. Gracias, Pablo. Le damos a la palabra a Loreto o Tomás, no sé cuál de los dos quiere intervenir primero, y a Sandra, que nos hagan una breve reacción desde el mundo de quienes están en terreno, en educación, y después abrimos a preguntas o comentarios. Sandra, Loreto ¿quieres o Tomás. participar tú primero y después voy yo? Como quieras. Bueno, tomaré la palabra, muchas gracias. Agradecer la presentación de Pablo y muy brevísimamente considerar que quizás una de las cautelas más importantes a la hora de considerar el retorno a clases es si bien los niños pequeños no son los pacientes más posibles, por decirlo de alguna manera, porque tal como lo señalaba, y no son como el grupo más de riesgo, pero sí el tema de que puedan ser vectores de contagio, ¿no? Como eso, la posibilidad, cómo visualizar eso. Y un segundo elemento que requiere de muchísima atención por la naturaleza y características de la infancia propiamente tal, ¿no? Es que puede haber mucho protocolo de distanciamiento social, pero los niños y las niñas juegan y se abrazan y comparten la colación, comparten los juguetes, en fin, hay una serie de elementos que desde los niños sería muy difícil cumplir desde la perspectiva de protocolos que para el mundo adulto es difícil, imaginemos para niños y niñas en un contexto de retorno a clase. Entonces, como ciertas cautelas de qué tan viable sería cumplir con protocolos específicos de distanciamiento social en particular, que es como una de las medidas más eficaces y las más difíciles de cumplir en el escenario de niños y niñas. Eso por lo pronto. Tomás. Sí, y gracias Loreto y gracias Pablo por la presentación. Yo trataría de hacer un aporte básicamente por herramientas, es necesario tener herramientas para hacer buenos diagnósticos. Hoy día las comunidades escolares, lo primero que quiero decir es que no, sí queremos que las comunidades escolares vuelvan a abrir de manera gradual, pero las situaciones son muy distintas. Como decía Loreto, por edad, por geografía, por la comuna, cantidad de gente enferma. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que es importante dar herramientas para hacer diagnósticos muy detallados y claros para cubrir todos los bemoles, las gradualidades que hay. Por ejemplo, no es solamente necesario saber la edad, por ejemplo, la gente que trabaja en los colegios, sino que también si tiene, por ejemplo, el alcohol gel, los jabones, las toallas necesarias para cubrir la situación de salud basal. También, por ejemplo, el número de niños por clase. Es distinto tener 45 en una sala que tener a 6 en la misma sala. Las probabilidades obviamente son distintas. Y además, no solamente yo hablo, se podría decir, del mundo educacional, pero entender también la realidad de las familias de los estudiantes que van a ese colegio, quienes viven con gente de alto riesgo, quienes viven caminando del colegio, quién tiene que tomar transporte público. Entonces, la composición familiar de cada estudiante también es sumamente importante. Entonces, el único punto que quiero aportar es fundamental tener un diagnóstico muy acabado, muy claro, para poder responder de manera distinta y gradual dado el contexto. Hoy día una solución a todos por igual nos parece que es poco sabio, pero sí es posible abrirlo si es que entendemos muy bien el problema y desde ahí actuamos de acuerdo a lo que dijo Pablo. Cambio. No sé si Sandra quiere hablar. Sí, El Sandra. seguimiento.
Tienes que desactivar tu micrófono. Ahí sí. Ahí te escuchamos. Ya. Hola a todos. Bueno, yo soy Sandra Urrutia, como me presentaron, y voy a hablar desde la mirada de una fundación que tiene 8 colegios, 10.500 estudiantes, y nosotros aproximadamente creemos que tenemos un radio de acción de 50.000 personas aproximadamente, considerando las familias, los profesores, etc. Entonces, en esa mirada me parece muy prudente lo que se plantea, pero mi cuestionamiento tiene que ver con que, si bien Tomás decía que hagamos un diagnóstico, lo que buscan los papás, lo que buscan los profes también, y lo que claramente nosotros, como quienes estamos a cargo de colegio, es dar ciertas seguridades o ciertas certezas a la comunidad. Entonces me parece muy apropiado decir, ya, vamos a definir, yo pienso así, estándares mínimos de salud pública, que sí se relaciona con lo que plantea Tomás, para que el colegio primero haga una autoevaluación, y esa autoevaluación el colegio diga qué condiciones tengo para poder cumplir con estos estándares mínimos, para dar cierta tranquilidad a la comunidad para que puedan volver, porque si no los tengo es difícil. Entonces, no podría darse, abro el colegio y después recién empiezo a ver si tengo las condiciones, si puedo mantenerlas, cuáles son los riesgos que están asociados, etc. Respecto, y ahí, bueno, es una mirada sobre el diagnóstico, que el colegio, que vaya al colegio, que vaya a la comunidad, que se pueda autoevaluar, y después que efectivamente el centro de salud cercano o algún organismo certifique que efectivamente es así. Eso le va a dar tranquilidad a los papás para que puedan volver, o sea, que el colegio cuenta con condiciones. Pero por otro lado, operativamente, analizar muy bien, por ejemplo, nosotros pensábamos en un colegio de 2.000 estudiantes, 2.200 estudiantes, ¿cómo hago el ingreso de todos esos estudiantes si tengo una X cantidad de salas? O sea, claramente no me da en la misma jornada, tengo que hacer una reestructuración, por lo tanto tendría entonces que contratar a una mayor cantidad de profesores. ¿Cómo aseguro que los estudiantes reciban todas las asignaturas? Reduzco la carga horaria, y ahí es un tema de gestión organizacional. Pero de todas maneras, igual es importante considerarlo para que el colegio se autoevalúe. Entonces, el colegio tendría que autoevaluar a partir de estándares de funcionamiento desde el punto de vista de salud y también de estándares de funcionamiento que respondan a lo académico, pedagógico, formativo. Y de ahí, bueno, se tocan todos los otros temas que efectivamente refería Loreto, de lo que pasa con los estudiantes y el distanciamiento social. O sea, ¿cómo tú vas a hacer que estos niños se dejen de vincular? Que es necesario también en parte su proceso. ¿Cómo los vamos a acompañar en que entiendan que en este momento nos tenemos que cuidar y que la salud es importante? Entonces, eso es como una primera reacción, digamos, del planteamiento. Yo creo que es súper potente dar tranquilidad a las familias y a las comunidades a través de una definición de estándares mínimos, pero que vayan al colegio, se autoevalúen y que otro pueda de un modo u otro decir sí, estamos en condiciones de volver. Esa es mi primera aproximación. Sí. Gracias, Sandra, por esa mirada. Vamos a hacer una ronda como intervenciones sobre este tema. Responderé unas cosas, senadora, brevemente. Sí, por supuesto. Pablo Vial. Solamente terminar diciendo que lo que hacemos habitualmente es pedir la palabra por el chat. Solamente eso, Pablo. Ah, ya. Yo la pedí levantando la mano azul. Es que no los veo a todos. Ya. Ese está en el listado de participantes, claro, aparece uno puede poner la manito. Ya, la verdad es que de lo que dijo Loreto, Tomás y Sandra lo hemos considerado. Yo voy a enviarles la minuta de lo que se ha discutido. Obviamente que en la modalidad de inicio de clase, a nosotros en realidad lo que más nos importaba era definir los criterios epidemiológicos que permitan la reapertura. De tal manera que ahí comenzar, o desde antes obviamente, comenzar a pensar cómo lo vamos a hacer. De todas maneras, en el cómo lo vamos a hacer, lo hemos planteado también en forma bien detallada. Considera la flexibilidad a la que se refería Sandra con respecto a los horarios, a los programas, a la asistencia a clase, el funcionamiento de a lo mejor algunos días, en algunas jornadas. En fin, eso sería muy largo detallarlo. Y también hemos considerado la dificultad que mencionaba Loreto de, por ejemplo, usar mascarillas para niños menores de 5 años que
en la práctica es imposible, entonces tenemos que tener alternativas. Pero hemos trabajado en la definición de criterios de distanciamiento social también, en cuanto al número de alumnos por sala, la distancia en que tienen que estar los bancos, etcétera, y también en todos los aspectos estructurales que mencionaba Tomás de los colegios, de que efectivamente si nosotros recomendamos lavar las manos, se puedan lavar las manos tan frecuente como sea necesario, y otros aspectos estructurales que son importantes. Eso, senadora, gracias. Yo ahí quiero plantearles que, claro, uno puede mirar en lo teórico, en los criterios, pero esto requiere mucha flexibilidad de lo que los escucho. Y que uno ha visto es más bien que el Ministerio de Educación ha tomado medidas parejas, o sea, de hecho, respecto del tomar vacaciones, muchos establecimientos están en condiciones de seguir y no hubo esta disposición. Entonces, a uno le cuesta creer, perdonen que lo plantee así derechamente, que exista esa capacidad de ir viendo realidades particulares donde hay establecimientos que estarán en condiciones, otros que no, además hacer seguimiento y qué pasa con los niños. O sea, ¿qué tan viable es eso de la realidad teórica a la práctica? Aquí ya nos ponían en el chat que de la Sociedad Chilena de Pediatría me parece que están interesados en poder juntarse con el Consejo Asesor porque son muy contrarios, evidentemente, al retomar las clases. Están preocupados en el fondo ahí, justamente por la salud de los niños, ¿no? ¿Es posible volver a media jornada? Estoy pensando en cómo uno busca un intermedio entre cosas que hay que normar para todos y dar flexibilidad. Hacer media jornada en la mañana, media jornada en la tarde. Yo recojo parte de esos planteamientos que están en el chat para ver, porque uno tiende a pensar que de verdad es difícil buscar fórmulas. Además, en realidad es distinta, de colegios municipales a colegios particulares que probablemente tienen más capacidad, que incluso podrían seguir a distancia de mejor manera. Paulo me había pedido la palabra en el chat. Gracias, senadora. Gracias, Pablo, por la exposición. En el Hogar de Cristo gestionamos más de 40 jardines infantiles y salas cuna. Ustedes saben que las familias en situación de pobreza extrema, que es donde está el foco de nuestro trabajo, son familias que viven en contextos de hacinamiento y transgeneracional. Además, tenemos muchas, diría la mayoría de las familias, viviendo con los abuelos. Por lo tanto, varias de los planteamientos, yo asumo que esta reflexión que se está haciendo sobre la reapertura considera la posibilidad, ¿cierto?, de reabrir las salas cunas y jardines infantiles. En este minuto, el 100% de nuestras salas cunas y jardines infantiles básicamente se han transformado en espacios de la entrega de las canastas de Junaep comprometidas para la mantención de la alimentación de los niños y las niñas en el periodo de una semana, además de espacios para vacunas. Evidentemente, por la edad a la que estamos hablando, sobre todo en sala cuna, y evidentemente también jardines, todo lo que tiene que ver con distanciamiento social es una imposibilidad absoluta. Ya lo mencionaba Pablo hace un minuto atrás, tampoco la utilización de elementos para el autocuidado en la salud, como las mascarillas y otros, digamos. Y además yo quisiera poner sobre la mesa este elemento, digamos, de que son niños y niñas que viven en contextos de hacinamiento, muchos de ellos con la presencia de adultos y adultas mayores que han crecido y se han desarrollado en contextos de mucha adversidad, de mucha fragilidad. Hay una mayor prevalencia de enfermedades preexistentes, dificultades también relacionados con otros temas, digamos. Entonces, quisiera reflexionar un poco en términos de orientación, de qué es lo que podríamos empezar a pensar respecto de esta, que es una población prioritaria por pobreza, por edad, por la importancia que significa la permanencia de estos niños y niñas en las salas cunas. Todos sabemos que lo que ocurre entre los 0 y los 5 años, evidentemente antes del nacimiento, pero entre los 0 y 5 años en términos de la arquitectura cerebral, finalmente, digamos, es clave y fundamental para el desarrollo posterior, producto de las condiciones de mejora y las dificultades que existen en las propias casas de estos niños.
Y yo quisiera además sumar que sabemos hoy día ya, ¿cierto? Y lo hemos empezado a evidenciar, que los grupos más vulnerables, las poblaciones más excluidas, los campamentos, están teniendo dificultades para poder incorporar las recomendaciones que se hace desde la autoridad sanitaria respecto de las medidas de protección en términos de el quedarse en casa, con todas las dificultades que eso implica, ¿cierto? Vuelvo a poner el tema en los temas de hacinamiento, campamentos, mediaguas, etcétera, por lo tanto no estamos pudiendo llegar de manera adecuada, con discurso adecuado, muy comunitario, muy territorial, muy local, para acompañarlos en la implementación o en el asumir desde una perspectiva comunitaria algunas prácticas de autocuidado colectivo. Eso, senadora, gracias. Gracias. Tomás, me habías pedido la palabra. Gracias, senadora. Dos cosas bien puntuales. Yo creo que es importante decir que el año escolar, aquí hablo como acción colectiva, una organización de 20 ONG en educación, decir que no debe suspenderse. O sea, el año escolar debe, ojalá, poder retomarse lo antes posible, siempre teniendo como prioridad la salud. No estamos cuestionando la salud, siempre la prioridad es la salud, el bienestar de las personas. Se podría decir antes lo educacional, pero las comunidades escolares creemos que es fundamental que reabran, dado que no es solamente pasar materia, que hay todo un tema de salud, llámese relacional, de salud mental, etcétera, etcétera. Entonces, puedo indagar, puedo profundizar más en eso, pero es importante que reabran siempre y cuando podamos resguardar la salud. Pero para eso es fundamental el liderazgo local. Aquí el ministerio puede dar orientaciones, pero como usted bien decía, senadora, es fundamental que el liderazgo local se haga cargo justamente del contexto. Y aquí yo creo que hay muchas comunidades escolares que sí pueden abrir y que debieran abrir, de modo que podamos en el fondo poner los recursos hacia las comunidades que más ayuda necesitan. Pero son dos puntos. Uno, es importante que reabran las comunidades escolares, y dos, sí se puede, teniendo claro cuál es el diagnóstico, y dos, un rol fundamental de los liderazgos locales que puedan incorporar el contexto. Yo creo que en esto es fundamental el trabajo además con los municipios, o sea, están las corporaciones municipales, nosotros habíamos iniciado también un ciclo con ellos, yo le voy a plantear en ambas asociaciones municipales que podamos trabajar en base a esto, ahí quizás le voy a pedir apoyo a Pablo en esa reunión, y podrían participar también quizás Tomás, Sandra, para abordar con ellos un poco más en detalle este que pueden enviarnos también las recomendaciones, que las podamos revisar y compartir. ¿Alguien Sandra, tienes que activar tu micrófono. Agregar que todo lo que nosotros queremos hacer y que en los colegios funciona, tiene que incluir a la comunidad, porque si no se sigue transformando en una cosa muy vertical, y al no incluir, no nos hacemos parte. Nosotros somos comunidad educativa, formamos personas, y en eso de la educación incluimos todas sus dimensiones, incluyendo efectivamente lo académico, pero lo socioemocional, el trabajo de interacción, etcétera. Pero entonces, si no incluimos a la comunidad, yo creo que hay un rol importante acá en los centros de padres, los centros de estudiantes, en el caso nuestro, el trabajo fuerte con sindicatos, o sea, que la gente también sienta parte de este trabajo que vamos a hacer, porque volver a clase no es solo decir vuelvan mañana y abrimos el colegio, o sea, hay todo un camino que recorrer, y por eso es tan importante ver el tema del diagnóstico, la certificación. Yo agregaría además una participación, eso se puede organizar, hoy día los medios te lo permiten, pero además financiamiento para ciertas condiciones mínimas. O sea, no podríamos exigir que todos los colegios tengan alcohol gel en la sala si es que no tenemos claro a través de qué vía de financiamiento se va a ejecutar. Porque si me dicen, no, a través de la subvención general, ya ok, ¿qué ítem y qué colegios pueden hacerlo? Porque a lo mejor hay colegios que no van a poder. El tema de la asistencia lo han conversado, pero creo que es importante que también quede ahí claro, porque si yo voy a reducir, voy a cortar, voy a coordinar, me va a seguir pesando la asistencia para que se financie. Lo de las mascarillas, insisto, el mismo tema de atenciones a las personas, traslados si es que es necesario. ¿Qué pasa con la educación rural? Yo también me hago esa pregunta, porque lo rural es otro mundo. Tenemos claro, Santiago no es Chile, pero también lo rural tiene un tema que aportarnos. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces creo que es importante sumar el tema de cómo nos hacemos cargo de la comunidad educativa,
digamos, escuchando. Por eso digo que hacer este diagnóstico, que la gente te responda, porque si yo me hago cargo también, y pueden salir a lo mejor mejores propuestas que las que nosotros mismos podemos generar. Y, por supuesto, cómo se va a financiar todas estas iniciativas. O sea, a mí me parece que hay puestos elementos sobre la mesa que nos permiten apoyar esto, si bien no es un tema legislativo propiamente tal, pero sí ayudar desde esta mesa a transmitir con los actores clave en educación. Yo creo que la flexibilidad y el apoyar las capacidades locales, los liderazgos, eso es fundamental. Entonces yo les propongo el poder con los alcaldes que estamos trabajando y poder hacer una reunión con este tema específico y también, por supuesto, así como lo hemos hecho en otros temas, transmitir parte de las cosas que hemos rescatado en esta reunión a distintos actores. ¿Verdad? Yo creo que eso es bien importante. Hay un tema presupuestario, yo escucho a Paulo y digo, claro, si es que te faltan mascarillas para los adultos para el cuidado de los adultos mayores, ¿no es cierto? Para los cuidadores que tienes tú hoy día en los centros y casa acogida, difícil pensar que van a estar en los establecimientos educacionales. Entonces, esos temas tienen que estar puestos y ordenados y en eso podemos ayudar. Ahí me gustaría pasar ahora al segundo tema, por el tiempo, y después dejar al final algunas palabras, que para eso está, yo los presenté al principio, Fernando Rojas, y está Leonardo, aquí por lo menos me aparece arriba. Entiendo que Fernando va a partir con una presentación que nos va a compartir breve. Como les señalaba, es un estudio de movilidad que yo creo que también es útil en cómo tenemos información y sobre todo cómo somos más audaces en el uso de las tecnologías de información hoy día. Así que te dejamos, Fernando, con la palabra. Antes de que parta Fernando Rojas, le voy a dar la palabra a nuestro secretario, Fernando Sofia. Por supuesto. Porque tiene que dar cuenta de algunos documentos que no lo hicimos al principio porque no teníamos quórum. Este es un tema de formalidad de la comisión. Don Fernando. Gracias, presidenta. Buenos días. La Secretaría de las Comisiones Conjuntas ha recibido 2 documentos. Un boletín de la Biblioteca del Congreso, denominado COVID-19 y Precariedad Habitacional, parte 2. Revisión de contagiados según informe epidemiológico del Ministerio de Salud y factores de precariedad habitacional según datos del Censo 2017 y CACEN 2017. Y el otro es una presentación del decano de Ingeniería, del investigador de la Universidad del Desarrollo, señor Fernando Rojas, y señor Leo Ferrés, denominado Uso de Analítica de Datos y Movilidad para enfrentar una pandemia, que es el documento que ustedes van a conocer a continuación. Quisiera aprovechar, presidenta, la oportunidad para reiterar algo que ya adelanté en alguna medida por el chat. Es decir, las comunicaciones de repente se nos echan a perder. De modo que nosotros podemos mejorar algo si silenciamos el micrófono y apagamos el video cuando no estamos interviniendo. Y para pedir la palabra, como ya se está haciendo a través del chat, es lo más fácil, o si uno tiene el video abierto, levantando la mano para que la presidenta tenga la información de quienes quieren intervenir. Eso es todo, presidenta. Gracias. Muchas gracias, don Fernando. Le vamos a compartir el estudio de la biblioteca a través del chat y ahí voy a incorporar también a Sandra, Loreto y Tomás, agradeciéndole además hoy día el acompañarnos y dejando los invitados también a seguir participando de esta instancia. Ahora sí, Fernando, te dejo la palabra. Muy buenas tardes, senadora. Buenas tardes a todos los integrantes de la comisión. Te confirmar primero que se me escucha bien. Muy bien. Ok, muchas gracias. Entonces, me presento. Mi nombre es Fernando Rojas. Saludo a todos los honorables integrantes de esta comisión y agradezco la invitación. Le voy a pedir a don Leo Ferrés que junto conmigo vamos a presentar en los 10 minutos aproximadamente, senadora, que se nos pidió los resultados de un trabajo que hemos venido haciendo hace años en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, para lo cual comienzo por presentarnos, pedirle a Leo que comience exactamente desde la lámina número 1 y comentarles que vamos a hablar de la analítica de datos y la movilidad para enfrentar una pandemia. En este contexto, recordar que la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo hace aproximadamente 5 años creó una alianza a través de un centro de excelencia financiado con Corfo, con Telefónica,
y se transformó probablemente en el primer Instituto Data Science de Chile. En ese contexto, los que vamos a presentar hoy día es Leo Ferres, investigador senior de nuestra facultad, muy destacado y que está aquí hoy día presente con nosotros. Leo tiene además características peculiares, es una persona de nacionalidad argentina, que tiene hijos en Chile, que estudió un doctorado en Canadá y que está hace muchos años dedicado específicamente a temas de analítica de datos y es un gran investigador y que ha enfocado sus temas en los temas de movilidad. Y por otro lado, Fernando Rojas, que les habla, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo hace ya prácticamente 4 años y que de formación ingeniero civil de la Católica, con un máster en políticas públicas en la Universidad de Harvard y que además ha tenido distintos cargos en el ámbito académico, educacional, público, y por tanto también quiero aportar desde la experiencia no solo de un investigador o académico, sino también desde alguien que fue subsecretario de Educación, que participa en distintas organizaciones o directorios de fundaciones sin fines de lucro vinculados a distintos contextos educacionales. En ese contexto, don Leo, si por favor me pasas a la siguiente lámina, contarles que Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, como ya dije, por 5 años ha realizado investigación de punta en temas de movilidad. Y por movilidad quiero explicar que tiene que ver con uso de datos agregados y anonimizados que a partir de la alianza que nosotros tenemos con Telefónica I+D, en este centro de excelencia que mencioné, llevamos años realizando. Estos análisis permiten entender cómo se mueven las personas, cómo se mueven ciudadanos, sin saber en forma individual de nadie, sino que a partir de distintas antenas que Leo va a explicar a continuación, se generan datos agregados. Estamos hablando de miles de datos, decenas de miles y de millones de datos, que permiten identificar patrones de comportamiento. En ese contexto, lo que queremos poner hoy día a disposición de esta comisión es resultados de estudios que hemos hecho en el pasado y que efectivamente son valiosos para poder entender cómo los chilenos se han empezado a mover desde fines de febrero, por ejemplo, hasta mediados de marzo. Tenemos un estudio publicado hasta el 18 de marzo que da luces para decir lo más importante: tenemos datos útiles, podemos utilizarlos, y el objetivo de esta presentación nuestra es decirle a la Comisión y al país: hay tecnología hoy día de punta que, con todos los resguardos de anonimización, de privacidad de las personas, permite identificar patrones útiles. Con esto, Leo, le pido por favor pasar a la siguiente lámina, donde el desafío siempre acá está en el uso de datos agregados y anónimos, generados por distintos dispositivos de telefonía móvil. ¿Para qué? Para evaluar la efectividad de las distintas políticas públicas o acciones concretas que puede tomar el gobierno, que nos pueden ayudar a encontrar siempre espacios de mejora y con esto evitar, por ejemplo, nuevos contagios o disminuir la tasa de contagio, aplanar la curva, se le dice efectivamente, entiendo en términos más técnicos, y también poder disminuir efectos socioeconómicos de esta pandemia. Entonces, Leo, si por favor me pasas a la siguiente lámina, quiero contarle a la Comisión que todo este esfuerzo que estamos haciendo como Telefónica, lo que buscamos, en conjunto con Telefónica, a partir de datos de telefonía, lo que buscamos es ponernos a disposición. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, sirve, por ejemplo, para reducir impactos socioeconómicos haciendo cuarentenas más pequeñas o más cortas, con datos más agregados que nos permitan decir, de nuevo, por ejemplo, que no tenemos que cerrar una comuna completa, si es que efectivamente vemos que hay datos que nos permiten mirar a nivel de barrio o a nivel incluso de distrito censal. Es decir, hoy día, con tecnología, con analítica de datos, nosotros en la Universidad del Desarrollo ya hemos hecho esto y les vamos a presentar a continuación los resultados. ¿Para qué sirve eso también? Sirve, por ejemplo, para tener menos días de cuarentena. Imagínense el efecto potencial que significa que podamos tener menos días de cuarentena, porque si tenemos datos de telefonía y los podemos usar rápidamente, podemos ver casi en tiempo real, según la disponibilidad de los datos que tengamos, cómo se están moviendo las personas. Y eso se va a ver con mucha claridad en el siguiente estudio, donde vamos a ver día por día cómo las personas efectivamente empezaron a comportarse distinto cuando, recordemos, antes del 18 de marzo todavía no había cuarentena, pero sí habían recomendaciones. Eso tiene mucha potencia y desde ahí podemos concentrar también recursos donde más hace falta. Si el gobierno puede tomar mejores decisiones con datos, con tecnología, va a poder ahorrar recursos que no va a tener que utilizar. Por ejemplo, en hacer tantos esfuerzos en controlar la pandemia, controlar el cumplimiento de la cuarentena en ciertas zonas, porque la tecnología lo hace en forma mucho más rápida, lo hace en forma mucho más barata. Y esto se puede y se puede hacer con el alto estándar de digitalización y de privacidad.
para eso le pido por favor a Leo Ferres que pase a la siguiente lámina y nos explique él los resultados del investigador o el estudio. Recuerdo, Leo es el investigador principal que realizó esto. Muchas gracias, Fernando. ¿Pueden escucharme? Sí, perfecto. Muchas gracias, Fernando. Senadora Goich, muchísimas gracias por invitarnos, en particular por el interés sobre nuestro trabajo científico. Mi nombre es Leo Ferres, soy profesor asociado de Data Science de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Antes que nada, quiero destacar que el estudio que les voy a presentar ahora, o al menos la metodología, es un esfuerzo colaborativo del Instituto de Data Science y más de 15 investigadores internacionales a nivel mundial. Quiero dejar en claro que va mi agradecimiento a ellos también. Ok, me gustaría contarles brevemente cómo hicimos este estudio. Y tengo algunas imágenes que pueden guiar un poquito mi discurso. Esto funciona más o menos así técnicamente. Cuando ustedes usan un dispositivo móvil, las personas, ese dispositivo pide información, es decir, hace una llamada o dice, necesito bajar ciertos datos de Internet. Y lo hace a través de una antena, como la que ven abajo a la izquierda, que las vemos por todos lados en la ciudad. Como ejemplo, en el área urbana más grande de la región metropolitana, que es el mapa que ven a la derecha de la antena, lo que están viendo ahí son las torres que tienen varias antenas y cómo están y su densidad. Es decir, mientras van más hacia la parte comercial o el distrito económico de Santiago, más antenas hay porque más demanda hay. Una vez que el dispositivo pide esta información, se registra en una base de datos un evento. Eso es lo que están viendo ustedes a la derecha del mapa. Esta base de datos tiene, por ejemplo, el ID del dispositivo, la antena al que se conectó el dispositivo y el día y la hora. Aquí hay una parte muy importante que yo necesito dejar en claro. Las compañías de telecomunicaciones no tienen acceso a datos súper granulares, no tienen datos a GPS. Eso, por ejemplo, se volvieron muy famosos algunos reportes de Google y Apple diciendo dónde iban las personas a ciertos restaurantes y ese estilo de cosas. Las telcos no tienen ese dato. Ese dato es puramente de la app, de cosas que bajan en el teléfono. Eso es mucho más fino de lo que tenemos acceso nosotros. Volviendo al tema principal, la base de datos o los registros que ustedes ven ahí, que se crea, que se crea como para facturación y cobro, son realmente enormes. Por ejemplo, en el periodo entre el 26 de febrero y el 18 de marzo hay más de 3.200 millones de eventos para alrededor de 4 millones de dispositivos en todo el país. Es esto. Esta base de datos, siendo tan grande, digamos, y estadísticamente interesante, nos permite como instituto pedirles a las telcos métricas, lo que se denominan métricas de movilidad. Y estas métricas están agregadas. Por ejemplo, podemos pedir cuántos eventos, es decir, en general, cuántas conexiones hubo antes y después del día 16 de marzo. El primer mapa que ven arriba a la izquierda
básicamente, senadora, complementar lo que decía el investigador Leo Ferrer, a quien agradezco su excelente presentación. Es difícil explicar cosas difíciles en fácil, así que gracias, Leo, por eso. Y decir que esto puede hacerse o puede usarse para muchas cosas. ¿Qué podemos hacer? Ya lo dijo Leo, crear índices de cuarentenas por comunas. Imagínense que podamos tener información por comuna detallada, dinámica, frecuente, actualizada. Eso creo que puede ayudar mucho. Segundo, podemos evaluar la efectividad de distintas medidas de movilidad. Se habló del cierre de colegios. Bueno, acá podemos ver con datos reales, rápidos, cuantitativos, cómo se está comportando colegio por colegio. Sandra Urrutia, Tomás Recart, ya 2020 lo mencionaron, y eso sin duda que es muy útil. Y eso permite medir cosas como el impacto de la Semana Santa, permite medir el impacto de reabrir colegios, permite medir el impacto de cómo se comportó la población, por ejemplo, para efectos de los permisos de circulación, que ha sido parte del debate de movilidad estos días. O también, como punto 3, el definir mapas de riesgo más acotados. Ya lo dijo Leo, imagínense que podamos hacer mapas de riesgo por barrio. ¿Sabe qué más? Este barrio es un barrio más riesgoso. Bueno, eso se puede hacer hoy día con la tecnología. Y por supuesto, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es encontrar puntos a mejorar y poder optimizar con eso medidas sanitarias. Dicho eso, senadora, quedamos atentos a cualquier tipo de consulta, duda, y gracias por la atención de todos los senadores y senadoras. Muchas gracias a ustedes, Fernando y Leo. Yo dejo abierto acá a quienes quieran hacerles preguntas. Yo haría una primera, que si uno quisiera utilizar esto como herramienta, no sé, el Pablo nos decía al principio que están para ir monitoreando las cuarentenas, usando también herramientas de información, si hay cosas similares a estas ahí, desconozco, pero ¿qué información se requiere? O sea, ¿cuál es el paso para usar esta metodología que ustedes ya aplicaron antes del 18 hacia adelante? Perfecto. Leo nos escribe por chat si por favor puedes quitar la presentación y dejar de compartir pantalla. Y básicamente responder, senadora, que lo que se requiere son datos de ojalá todas las empresas de telecomunicaciones del país. Eso yo entiendo que el gobierno podría hacerlo y tendría que solicitarlo. Nosotros trabajamos con datos y los datos nos los entregan las compañías. En este caso nosotros, por la alianza que tenemos con Telefónica, ya lo llevamos haciendo casi 5 años con Telefónica, que déjeme decirle, senadora, que es muy importante porque representa como el 30% o un poco más de los datos del país. Luego son bastante representativos, pero el análisis puede hacerse mucho más granular, como dice Leo, más acotado, si tuviéramos los datos de todas las compañías. Eso es lo que requeriríamos, senadora. Y para complementar lo que dijo Fernando, efectivamente nosotros necesitamos más datos, más tiempo, digamos. Ahora, en este momento, estamos procesando los datos desde el 18 hasta el 12 de abril. Y vamos a ver con mucho más. Ustedes vieron un decaimiento de la actividad en ciertas comunas para las fechas después del 16, del 16-18. Ahora vamos a ver efectivamente el efecto de la cuarentena, por ejemplo. Dejo abierta la palabra si hay consultas. Senadora Janet Vega acá. Janet, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Perdón, Bien. estaba en otra cosa y no me podía antes conectar. Tengo una pregunta que es la siguiente, porque efectivamente la Subsecretaría de Telecomunicaciones, tiene la relación con las compañías telefónicas y los datos. Entonces, a lo mejor se podría conectar a través del gobierno de la Subtel con las compañías telefónicas para tener acceso rápido a estos datos, porque la verdad es que lo que mostraron es muy interesante, pero lo ideal sería que lo pudiéramos usar lo más cerca en tiempo real durante este periodo, porque es ahora cuando se va a poner complicado con esto de ir abriendo y cerrando lugares, y tenemos que ir monitoreando muy bien para que efectivamente logremos el objetivo, que es que empecemos a disminuir la curva de contagio. Entonces ahí, Fernando, si nos puede ilustrar un poco de cuán abierto puede ser esto. Estoy pensando en lo que nos decía Sandra, en cómo se involucra, y Tomás, ¿no es cierto? Si es que queremos involucrar a la comunidad, es mucho más fácil hacerlo si es que también pueden tener
el reporte lo más rápido posible de lo que están haciendo. O sea, pienso en un barrio donde hay ciertos establecimientos que pueden ponerse de acuerdo, y si tienen algo que demuestre que efectivamente lo están haciendo bien, eso es un tremendo feedback y una retroalimentación positiva para medidas que son difíciles. No solamente en la planificación como más centralizada respecto al manejo de la pandemia, que ahí Janet apunta a eso muy bien, sino también en esfuerzos más locales. ¿Es eso posible? ¿Qué requiere? Me gustaría partir respondiendo, senadora, que sí, es posible, y lo que requiere es, como decía Leo, requiere datos más frecuentes o más próximos. Nosotros partimos analizando, y dado que llevamos varios años trabajando con datos y con Telefónica, sabemos hacerlo, y acá lo crucial, y que es muy trabajoso, senadora, y eso es como conocimiento experto que me gustaría poner arriba de la mesa, es muy trabajoso preparar los datos. Luego, lo que se dijo sobre la Subtel, me parece que puede ser una excelente idea. Nosotros entendemos que la Subtel tiene relación frecuente, pero no somos nosotros quienes podemos decirle al gobierno ni entendemos si es la Subtel o es otro organismo del Estado. Yo, basado en la experiencia que tuve como subsecretario en 2010, que me tocó enfrentar el terremoto, senadora, 27F, te recordará ese periodo, nos tocó usar herramientas de excepción. Luego yo sé que el Estado tiene herramientas de excepción para solicitar y mandatar cosas con algunos decretos especiales, digamos, que entiendo el Ministerio quizás del Interior o de Salud o no sé quién tendría que pedirlo. Y en ese contexto, lo que habría, en nuestra opinión, que realizar o sugerir es pedir los datos. ¿Por qué? Porque va a ser lento, senadora. Nosotros ya sabemos que con Telefónica lo llevamos trabajando por años, pero ese trabajo no es de días. Y por tanto, mientras antes comencemos, más rápido vamos a poder tener los datos. Y dentro de eso, la pedida más técnica es lo que decía Leo Ferres, que es que requerimos datos frecuentes. Es decir, si nosotros ya tenemos datos de todo marzo y la primera quincena de abril, bueno, mientras más rápido yo tenga los datos de lo que ocurrió ayer o antes de ayer o hace 4 días o hace una semana, voy a poder evaluar con esos datos y la tecnología en esto rápida los resultados de la pandemia o la aplicación suya, que en concreto es, sí, podemos analizar cosas a nivel de cada colegio o cada barrio, o más que un colegio, recuerda, un territorio. Estos son zonas geográficas, luego no son específicamente no son ruta a ruta, digamos, son datos agregados masivos. Muchas gracias, Fernando. Le voy a dar la palabra a Álvaro Erazo y después al senador Girardi. Álvaro. Sí, este modelo lo podemos aplicar en todas las regiones, básicamente donde tenemos, por supuesto, mayores problemas, pero no sé si es replicable a escala de todas las regiones del país. Cambio. Para serle sincero, déjame, por favor, Fernando, contestar esto. Para serle sincero, esto fue simplemente un ejemplo con la región metropolitana, pero nosotros tenemos estos mismos análisis para todo Chile. Lo que pasa es que era muy difícil ponerlo en el informe como tal, entonces decidimos poner lo que constituye el 50% de la población, por decirlo así. Pero sí, don Álvaro, efectivamente tenemos los datos para todo Chile. Y además hay un tema interesante ahí porque, claro, midieron lo que pasó antes del 18 de marzo, de las medidas de cuarentena, en la metropolitana, que fue donde, lo que muestran los estudios, que la gente empezó a cumplir cuarentena voluntaria. Es bien interesante también desde el punto de vista del comportamiento de determinadas comunas. La realidad en regiones probablemente ha sido distinta. Bueno, eso es muy importante lo que usted dice, senadora, porque lo que nosotros descubrimos efectivamente es que después del 16, lo que la gente hizo es adoptar un comportamiento de fin de semana. Es decir, no es que no salían, es que salían localmente. ¿Okay? Y eso es importante. Digamos, no hacían viajes largos, pero sí habían viajes internos a la comuna, por ejemplo. Ya. Ahora sí le doy la palabra, senador. Bueno, yo pienso que hay un tema que es bien importante. Yo me quiero referir a dos aspectos. Uno, respecto a este modelo, va a ser muy útil para evaluar, por ejemplo, el tema de los colegios, porque seguramente Pablo Vial planteó un conjunto de criterios epidemiológicos que se deben respetar antes de abrir un colegio, para que no hayan casos en una comuna nueva durante un tiempo, que el R0 sea menor a 1.5, que menos del 10% de los casos sean casos que no tienen trazabilidad. Pero luego cuando se ingresa al colegio, bueno, hay un conjunto de medidas de uso de mascarilla, desinfección,
de hacer que las personas no tengan aglomeración en la recreo, en la hora de llegar, los almuerzos, etcétera, etcétera. Pero yo lo que quiero recordar es que los colegios tienen un problema. No todas las personas viven en las comunas donde están los colegios. Entonces, esto nos va a servir, va a ser muy útil para investigar eso. O sea, en Quinta Normal, los niños no estudian en Quinta Normal, estudian en Santiago Centro, en Providencia, y los que estudian en Quinta Normal más bien son los de Cerro Navia y Los Prados, y así sucesivamente. O sea, nosotros tenemos niños que incluso están en el sector oriente de Santiago, que algunos estudian en Puente Alto, una cosa paradojal, pero existen esos casos. Entonces, eso es un elemento de dispersión, de propagación, que va a ser muy útil a la hora de decir, bueno, yo abro un colegio, pero lo abro en función de los criterios comunales. Pero a esos criterios comunales yo debería agregarle no solo los criterios comunales de dentro de la comuna, sino cómo se están movilizando los niños, las niñas respecto al desplazamiento, porque seguramente muchos viven en otras comunas. Y eso yo creo que es una realidad importante, sea menos la zona oriente, pero en el sector, en los otros sectores se da con mucha fuerza, ¿no? Lo segundo, Carolina, yo creo que es bueno plantearle a nuestro equipo ahí algunos temas que yo creo que tenemos que revisar como comisión. Uno, yo pienso que no está funcionando bien el tema de los aislamientos de los casos con PCR. Estuve hablando con algunos alcaldes, por ejemplo, el alcalde en la municipalidad de Renca tiene solo 2 personas aisladas, pero tiene 60 casos positivos. Y en esas comunas que son de escasos recursos, los aislamientos, las casas no funcionan. Son muy peligrosos, son hacinamientos, comparten los baños, viven varias familias en la misma casa. Entonces, la norma que el propio comité técnico ha planteado, o comité asesor, es que los aislamientos se tienen que cumplir y tienen que ser o en hoteles supervisados sanitariamente o en hospitales, pero no puede ser. O sea, a lo mejor en la zona oriente funciona, yo creo que mal, uno podría decir, podría llegar a funcionar un aislamiento de un PCR positivo, pero donde no va a funcionar, yo te lo garantizo, en el sector popular. Entonces, si yo miro la cantidad de casos por comuna que son PCR positivos y veo qué porcentaje de ellos está aislado en condiciones supervisadas, es menos del 10%, y eso es gravísimo. Porque, por ejemplo, Renca tuvo 2 casos y hoy día tiene 60, pero son grupos conglomerados que están vinculados a las personas que tenían, que trajeron el contagio. Entonces, eso es muy importante que nosotros tenemos que reiterarlo. El aislamiento se tiene que hacer en condiciones supervisadas, porque si no, no hace, y particularmente en los sectores de menores ingresos. Lo segundo, creo que tenemos que trabajar más el tema de la búsqueda de contacto. Yo escuché hablar al ministro hoy día, no se refirió con mucha fuerza al tema de la búsqueda, al rastreo de los contactos, a los exámenes masivos. Si tenemos que el 70%, como dice él, de los casos pueden ser asintomáticos, entonces no solamente tenemos que ir a mirar a los que tienen síntomas, tenemos que ojalá ser capaces de mirar con mucho más fuerza a los contactos de los que están contagiados, tengan o no tengan síntomas, y eso me parece que nosotros debiéramos reiterarlo. Lo otro, me parece, no sé si está Pablo, hacer una conversación de respecto para que no se generen un debate muy que pueda ser contraproducente respecto al pasaporte o carnet COVID. O sea, hay una discusión, o sea, la Sociedad Chilena de Inmunología señala que no hay una inmunidad efectiva neutralizante. El propio Alex Alergi, que forma parte de este colectivo, que no sé si está hoy día presente, que está desarrollando vacunas y tiene mucha experiencia con virus esencial, señala que aun cuando hay inmunoglobulina IgG, que son el factor que ya estamos haciendo seguimiento, los test de anticuerpos para determinar la posibilidad de que existan estos pasaportes o carnet coronavirus, él señala que no siempre esa IgG alta es neutralizante, o sea, garantiza que ese paciente no esté contagiando, y por lo tanto me parece muy importante que tengamos una clarificación para nosotros, para saber, a lo mejor es cierto, a lo mejor es un tema que es tan marginal, que da lo mismo, pero hay toda una discusión a nivel internacional respecto a esto también. O sea, hay países que lisa y llanamente están planteando que no haya carné, otros están planteándolo. Yo creo que deberíamos tener una clarificación. Y lo último, a mí me gustaría que nosotros le pusiéramos un énfasis a que nuestra autoridad utilizara
al mundo local y a los alcaldes. De hecho, Miguel O'Ryan planteaba en la última reunión que había que pasar a una etapa 2, que es una etapa más de territorio, más fina, y tenemos que dotar a los municipios, a los atención primaria local de la capacidad de desarrollar testeos masivos con test rápido de antígeno, porque creo que ellos tienen que jugar un rol muy importante y una coordinación efectiva. Hoy día en la mañana hay un haitiano que fue a hacer eh, una actividad social, tenía que ver un tema de desempleo, y el pobre fue detenido, golpeado, lo pasó muy mal, porque aparecían los registros como coronavirus positivo y con cuarentena. Pero después apareció el alcalde de Renca señalando que esta persona había cumplido sus 2 semanas de cuarentena, más una semana adicional que ellos le habían extendido, más PCR negativa, y por lo tanto, de acuerdo al protocolo, no debiera haber aparecido como persona positiva, y lo pasó muy mal, incluso fue golpeado. Entonces, también hay que poner al día la información. Yo creo que ha mejorado la información que está entregando el informe epidemiológico. Yo creo que nosotros debiéramos, no sé, Janet, lo que opina, de usar la incidencia semanal. O sea, estamos usando incidencia acumulada, que es un buen elemento, pero si queremos ver la progresión de la epidemia y debiera ser comuna por comuna, debiéramos tener datos de incidencia semanal para poder ir comparando cómo está evolucionando esto. Yo creo que es muy importante. Yo estaba muy preocupado de Quinta Normal, porque tiene una incidencia acumulada altísima. Claro, lo que pasa es que si miro la incidencia semanal ahora disminuyó, entonces uno se queda más tranquilo. Pero yo creo que tenemos que tener claridad también cómo se están tomando las decisiones, cuáles son los parámetros de casos acumulados, de incidencia acumulada, o de incidencia semanal, o de nuevos casos, disminución de casos, que permite que se defina que una comuna se levanta y eso yo creo que sirve para todo, sirve también para el trabajo académico que está haciendo seguimiento de esto. Entonces, yo pido que esos elementos también lo incorporemos, pero me gustaría saber la opinión no sé si está Janet o está Alex, respecto al pasaporte inmunológico, Pablo, y respecto a cómo fortalecer el aislamiento, porque no se está cumpliendo el aislamiento supervisado. O sea, si yo miro la comuna, insisto, comunas populares, la cantidad de PCR positivas que hay, y luego cuántos de esos están aislados, ya sea en hoteles o hospitales, son mínimos. Y eso es tremendamente peligroso. Pablo primero, Genio, me pidió la palabra, y después Caterina para referirse justamente al tema sobre el carnet. Gracias, senadora. Sí, a ver, tomando parte de lo que planteaba el senador Girardi recién y que también lo planteó la sesión de la semana pasada, y creo que Pablo Vidal también hizo alusión a esto, me atrevería a sugerir, a recomendar a este grupo dedicar parte de la reunión de la semana próxima respecto del tema de la coordinación territorial. Ahí tenemos algo que es fundamental, que a partir del tema de los municipios, las poblaciones especialmente vulnerables, las coordinaciones salud, sociedad civil, salud primaria, ahí hay todo un tema urgente que tenemos que coordinar con anticipación a la llegada de los problemas y las dificultades que vamos a tener en los meses de invierno, particularmente respecto de los grupos que tienen mayor probabilidad de fallecer ante el COVID. Vemos que la Mesa Nacional de Vulnerabilidad ya fue instalada, fue una buena noticia, ¿cierto? Hoy día sesiona por segunda vez, y tenemos información que esto se estaría extendiendo hasta el nivel regional. Sin embargo, yo creo que es un tema de debate, a lo mejor traer a algún especialista de qué manera, cómo, cuáles serían los beneficios. Nosotros creemos en el hogar y las organizaciones de la sociedad civil que finalmente estos temas se juegan en los territorios. Es ahí donde las decisiones, las necesidades, y que estas instancias no se traduzcan en reuniones cupulares que mandan directrices, ¿cierto?, muy iluminadas desde nosotros, desde los especialistas, sino más bien al revés, que sean las instancias de la comunidad, de la base, que nos estén alertando, levantando información, mostrando las brechas, las dificultades, con el propósito de nosotros poder hacer las recomendaciones correspondientes a nivel presupuestario, modificación en política pública. Creo que es un enorme tema, a nosotros nos preocupa en extremo, y por lo tanto, como ya lo he escuchado y hoy día lo repite el senador Girardi, recomendaría que en la próxima sesión pudiéramos profundizar en este tema con el propósito de hacer las recomendaciones correspondientes. Muchas gracias. Vamos, Pablo, gracias. Caterina. Sí, gracias, senadora. Bueno, voy a seguir nomás lo de Pablo Genós, totalmente de acuerdo. Yo he sido la que he estado más
promoviendo la idea de que participe la atención primaria y que esto se organiza a nivel territorial, así que lo que viene, voy a partir de atrás para adelante, lo que viene requiere eso y no hay otra solución. O sea, no podemos estar cerrados todos permanentemente. Lo que ya se vio que ha funcionado, varias publicaciones muy elegantes de lo que ha pasado en Corea. Es el concepto que ellos le llaman aislamiento centralizado o cuarentena centralizada. Hay una diferencia técnica entre las dos palabras, pero internacionalmente que se habla mucho de cuarentena. Centralizado o fuera de casa. ¿Y de qué se trata esto? Es de que las personas, y esto es importante porque hoy día ya sabemos que aproximadamente el 40% de los casos ocurren asintomáticos. Y la transmisión ocurre principalmente los primeros, antes del inicio de los síntomas. Entonces, lo que hay que pensar es en identificar a todos los contactos y aislar, idealmente si tuviéramos una manera de identificar si están infectados o no, aislarlos a los contactos infectados y al sintomático en establecimientos fuera de la casa. Esto es mucho más importante ahora en los sectores populares, por lo que todos han dicho, porque es imposible mantener aislamiento dentro de las viviendas hacinadas, y ahí lo que van a ver es explosiones de brotes domiciliarios. Entonces, realmente tenemos que tratar de hacer, y esto requiere una comunicación, realmente es una campaña de comunicación porque a la gente le da miedo, cree que sea una cárcel cuando uno lo va a sacar a uno de estos lugares. Entonces hay que decirle, hay que buscar el mensaje comunicacional urgente de es para que protejas a tu familia, tienes que estar, mientras estás con la infección, es mejor que estés protegiendo a tu familia, tú te vas para protegerte a ti mismo y a tu familia, vas a estar cuidado, te van a tomar la temperatura, te van a medir el oxígeno, etc. Pero para hacer eso tiene que ser con todo, porque ¿dónde lo vas a poner? ¿Quién los va a ir a visitar? Etcétera. O sea, realmente lo que viene, y lo que viene por muchos meses, porque es la manera como vamos a poder tener la epidemia controlada, manteniendo por otro lado el resto de la población funcionante. Entonces, para que el resto de la población funcione, los que están infectados van a tener que estar protegidos en un lugar que no puede ser su casa, por lo que ya hemos visto. Y con respecto a los anticuerpos y el carnet, en este momento de la epidemia nadie sabe, aunque sea el experto top del mundo, cuánto va a durar la protección. Es imposible saberlo porque la persona que lleva más tiempo con anticuerpos no va a llevar más de 4 meses. Por lo tanto, hay que tomar decisiones con incertidumbre. Entonces, y eso es una cosa, nosotros presentamos la información y los políticos tienen que tomar, y el gobierno las decisiones, siempre con incertidumbre. Entonces, en este momento, lo que podemos decir es que si una persona tiene la inmunoglobulina G elevada después de 14 días y está sin síntomas, está sin fiebre y se ha ido recuperando claramente de su cuadro, es una persona que controló la enfermedad y que está con anticuerpos que la están protegiendo, y hasta el día de hoy no se ha visto ningún caso de nueva infección. Lo único que se ha visto son cuestiones de laboratorio que sigue el examen positivo. Por lo tanto, con los millones de personas y personal de salud que ha vuelto a trabajar a los hospitales, que no se hayan visto casos de reinfecciones, quiere decir que por lo menos hasta lo que estamos viendo hoy día están protegidos. O sea, una persona que terminó su cuadro, que se recuperó y que tiene anticuerpos IgG alto, para términos prácticos y de salud pública, está protegido por algún tiempo, que no sabemos cuánto tiempo, pero está protegido y no está contaminando. Lamentablemente el PCR que se hace detecta pedacitos del virus y no dice si está viable, infectante o no. Y cuando una persona, este virus que se ha multiplicado en millones dentro del individuo, cuando la persona empieza ya a recuperarse, puede seguir botando desechos de virus y el PCR va a seguir saliendo positivo por mucho tiempo. Y por eso como comisión recomendamos que no se use como control de alta, porque crea más confusión, porque si lo tienes positivo, la tendencia es pensar que está infeccioso, y lo que habría que hacer es hacer otros estudios mucho más complicados para ver si está el virus infectante, y eso no tenemos, eso no se hace en ningún lugar del mundo.
Entonces, lo más práctico es darlo de alta por los síntomas y la IgG, que nos ayuda a ver que además la persona desarrolló respuesta inmune. Entonces, en el fondo, el concepto del carné o no carné, eso es una cuestión que yo creo que es secundaria, no es, pero sí que uno puede, por lo menos, y día a día, cada día que avanzamos, mientras no se documente una reinfección, podemos asumir que la gente está siendo protegida y que esa persona probablemente no es infectante y puede volver a trabajar y tampoco corre riesgo. Esto nos permite avanzar. Y ahí, como les digo, la decisión hay que tomarla con un grado de incertidumbre, el mínimo posible, pero hay que tomarla. Muchas gracias. Gracias a ti, Catalina, súper clara. Pablo Vial. Gracias. En la comisión, para ver, estamos totalmente de acuerdo con la Caterina en los dos aspectos que preguntaba el senador Girardi. El aislamiento lo hemos considerado siempre la piedra angular de la contención de la transmisión. Y tal como él decía, que es difícil de cumplir, especialmente donde existe más precariedad estructural, también es difícil para las familias. Las familias no tienen conocimientos técnicos de cómo llevar a cabo un buen aislamiento, y por mucho que se les pase un folleto, en fin, va a ser difícil que se cumpla. Por lo tanto, hemos insistido en esto del aislamiento en un lugar que no sea el hogar y que esté regido por personal de salud, con conocimiento de cómo efectivamente tiene que hacerse el aislamiento con el equipamiento necesario. Así que yo creo que en lugares donde en este minuto hay muchos casos, tal vez se haga más difícil. Pero vamos a seguir insistiendo en ello. Van a haber muchos brotes pequeños en que esto va a ser una medida muy efectiva y eventualmente podría hacerse en mayor escala. Eso han hecho los países que han tenido un mejor control de la epidemia. Y con respecto al carné, yo también estoy de acuerdo con Caterina que no nos hemos fijado tanto en la forma, pero sí va a ser muy útil para las personas saber si están inmunes. No podemos garantizar 100% que tienen una inmunidad, que es neutralizante, del nivel de anticuerpos que tienen, en fin, pero el hecho de detectar IgG en la gran mayoría de los virus indica que la persona desarrolló una respuesta inmune efectiva contra el virus. El desarrollo de anticuerpos neutralizantes va a demorar más. Algunos trabajos hay que muestran que hay una correlación entre lo que uno puede ver, pero la mayoría de los test no nos van a hablar de cantidades. Entonces, en resumen, yo creo que va a ser muy útil para las personas saber que están inmunes y que pueden tener tranquilidad, manteniendo obviamente las protecciones que se han indicado para toda la población. Cambio, gracias. Muchas gracias, Pablo. Alexis. Muchas gracias, senadora. Primero que nada, antes de terminar respecto a la inmunidad, quisiera felicitar a los colegas de la Universidad del Desarrollo. En realidad, un trabajo muy valioso y ojalá podamos conocerlo en más detalle a medida que avance. Ahora, en relación a los planteamientos de la inmunidad, yo estoy totalmente de acuerdo con Caterina, con Pablo y también otros infectólogos con los que hemos podido conversar, pero yo creo que hay que separar esto en tres elementos. Primero, el mensaje, cómo se transmite el mensaje. Justamente Iski acaba de hacer un comentario respecto a esto en el chat y yo creo que el mensaje es fundamental. O sea, aquí obviamente no podemos esperar de que todos los ciudadanos en Chile se transformen en inmunólogos y comprendan el detalle de la discusión que estamos teniendo. O sea, aquí hay un aspecto de comunicación
yo creo que es fundamental y siempre hay espacio, y yo creo que hoy día el ministro por lo menos lo planteó claro ese punto, en relación a que hay bastante aún por conocer. Científicamente queda mucho por estudiar y probablemente van a pasar muchos años respecto a comprender realmente de qué manera se genera la inmunidad y si son las IgG realmente protectoras de la mayoría de la población. Entonces ese es un punto, el mensaje. Yo creo que hay que trabajar en eso. El segundo punto tiene que ver con, y estoy totalmente de acuerdo con el aspecto de la toma de decisiones. Eso es indiscutible. Obviamente la pandemia está ocurriendo ahora y las decisiones hay que tomarlas ahora. Y efectivamente yo pienso que la detección de anticuerpos es una manera, lo hemos discutido antes en este grupo, una de las maneras por definir si la persona se ha expuesto al virus. Esa es en el fondo la única certeza que tenemos. No sabemos si realmente está protegida contra el virus, pero sabemos que se expuso y que por lo tanto tuvo una infección. Y finalmente, y es lo que en mi aporte yo quisiera a esta discusión, creo que deberíamos tratar de posicionar en el sistema la medición de anticuerpos neutralizantes. Hoy día se pueden detectar los anticuerpos, IgM, IgG, pero el poder montar o digamos, implementar ensayos que midan la capacidad de estos anticuerpos de neutralizar, es decir, si detectamos IgG, demostrar que estas IgG son efectivamente capaces de neutralizar la infección viral. Esa es una metodología en general de baja complejidad y obviamente es algo que tenemos que, yo creo que tenemos que empezar por lo menos a pensar en hacer, a fin de que ojalá en poco tiempo podamos combinar un ensayo de detección de anticuerpos junto a la capacidad de demostrar que esos anticuerpos son efectivamente neutralizantes. Yo creo que hay que plantearse ese desafío. Yo creo que los laboratorios clínicos en Chile podrían medir eso con relativa simplicidad. No requiere el virus como tal, pueden ser variantes del virus que en el fondo replican la infección y por lo tanto yo lo quiero proponer como una de las ideas que deberíamos tratar de impulsar, que en nuestro país podamos establecer la metodología de detección de anticuerpos neutralizantes, es decir, que efectivamente sean efectivos en disminuir la propagación del virus. Eso, senadora, muchas gracias. Ya. Senador Chaguán había pedido la palabra. Sí, yo estoy preocupado sí, yo estoy preocupado por dos temas. Uno dice relación por cómo poder hacer los cálculos de la población asintomática. En definitiva, saber en qué lugar de la curva podemos estar realmente. Eso es una señal de preocupación y una pregunta para los expertos, porque yo temo que los contagiados sean muchísimos más de los que están informados oficialmente, porque son los que tienen una PCR informada. Y por tanto, hay mucha gente que finalmente siente tener o cree tener los síntomas y que hoy día que no se ha podido hacer los PCR o que la autoridad de salud no ha instruido aquello y hoy día están contagiando. Eso es, yo diría que un primer tema, y ver cómo podemos masificar los test rápidos, y los test rápidos pueden ser una alternativa para poder, a lo menos que la población asintomática pueda tomar, que esté contagiada asintomáticamente, pueda tomar las medidas de prevención. Eso yo diría que es el primer tema. Y lo segundo, respecto de los carnets de alta. Corea del Sur está reevaluando decisiones como esta, porque hay 91 personas que habían sido dadas de alta y se volvieron a contagiar. Entonces también la pregunta a los especialistas si eso se podría generar una situación como esa en nuestro país y se podría dar una falsa sensación de seguridad a aquellas personas que tengan carnet de alta y que puedan circular por la vía pública más allá de las decisiones de la autoridad sanitaria. Y lo tercero es estas pruebas que se están haciendo respecto de plasma de personas contagiadas o que están dadas de alta,
si alguien tiene algún antecedente respecto de cómo se están utilizando, si hay pruebas que van en la dirección correcta en términos de ser un elemento que nos permita mejorar la defensa de personas que estén con la enfermedad. Eso era, Presidenta. Gracias. Cambio. Le doy la palabra al senador Coloma como para juntar las preguntas que tengamos y después hay una ronda, tengo a varios que me la pidieron para hacerse cargo. Sí, 30 segundos. Primero felicitar a Fernando y a su equipo por tanto dato que uno, con tanto dato no sé si vamos a tener capacidad de aprenderlo a esta altura, pero es muy útil. Yo simplemente quería hacerme cargo de algo a propósito de lo que dijo Pablo Vial, ya sé que alguien habló después. Yo creo que hay un tema de comunicación que es esencial. Por ejemplo, yo vi hoy día, me pareció súper interesante abordar el tema con transparencia, que es un lenguaje difícil además para el ciudadano, pero me parece bien, pero lo que uno no alcanza a entender es para qué sirve tener un carnet. O sea, da la sensación de que hay que tener... Yo me imagino que aquí hay una cosa humana detrás. Me imagino que hay personas que no pueden trabajar, me imagino que hay personas que no pueden socialmente volver a insertarse a medida que tengan un cierto seguridad respecto de su entorno, de que reúnen condiciones de volver a ser socialmente aceptable. Sí, oye, sí, es muy complicado estar sujeto a esta, digamos, a la pandemia. Yo estuve viendo, no solamente hubo 2 casos en la mañana, el senador Aguilar hacía referencia a uno, la otra era una señora que estaba estirando las piernas, digamos, una cosa muy rara conceptualmente, pero creo que ahí ustedes que son los expertos que entienden 50 veces más que uno, cómo tratar de comunicar las cosas en términos de que la gente entienda para qué sirve ese conjunto de datos, y también para, y una cosa bien importante, cómo uno tiene la sensación de que se puede recuperar, porque también me imagino que es parte del proceso, que esto no es una pandemia que nos lleva hasta al fin del desfiladero y ahí se acabó todo, como el flautista Jamelín, digamos, no, que esto de repente hay como que retomar la esperanza, que son datos como para ir teniéndolo en cuenta. Yo no soy optimista, ni quiero serlo respecto a cómo va a evolucionar, hay que ser realista, pero son informaciones que es muy importante manejarlas con esa lógica para que todos vamos a la profundidad de este era mi breve comentario. Gracias. Le doy la palabra a la senadora Ebensberger. Muy breve, senadora presidenta, saludarlos a todos, agradecer una vez más todos sus comentarios, aportes que sin duda nos ayudan en nuestra labor parlamentaria. Y simplemente quisiera preguntarle a Fernando, a Leonardo, ellos hablaban de que habían hecho también este trabajo regionalmente en todo el país. Si a lo mejor nos pudieran mandar parte de ese trabajo, o al menos, en mi caso, la región de Tarapacá, si la tuvieran. Eso, senadora, gracias. De todas maneras, le vamos a pedir después que nos puedan compartir más detalles en varias regiones. Voy a darle la palabra a Álvaro Erazo, que me lo había pedido, a Caterina, que quería hacerse cargo también de uno de los planteamientos sobre los anticuerpos neutralizantes. No sé si Isquia está conectada, que creo que sería bueno que algunas cosas que ha planteado en el chat lo pueda señalar, ¿no es cierto?, con vos, y a Janet Vega. Sí, yo creo que hay, como bien lo decía Pablo Vial, hay un tema de forma y de fondo en relación a los test y al propósito que, por lo menos en el Consejo, nosotros hemos analizado. Esta es una herramienta fundamentalmente de salud pública, ¿ya? Ahora, es indudable que si esto se banaliza y se convierte prácticamente en la prueba para que lo van a echar o no lo van a echar del condominio a una persona, indudablemente que se va a transformar en un objeto absolutamente indeseado respecto al propósito. Y en ese sentido habrá que ver la forma como el Ministerio de Salud y los técnicos que están a cargo de gestionar, digamos, de poder ir dando las luces, las orientaciones respecto al comportamiento de la epidemia, utilizan esta herramienta, que es este test rápido, digamos, para la detección de anticuerpos y fundamentalmente la IgG. Entonces, creo que hay que situarlo y circunscribirlo bien a que esta es una herramienta fundamentalmente para orientar las políticas de salud pública en el enfrentamiento y cómo nosotros tomamos medidas de salud pública en relación a esto. Eso a mí me parece que
hay que delimitarlo bien y buscar la manera más adecuada para que esto no caiga nuevamente en el terreno de, por así decir, de la banalidad y de las prácticas absolutamente indeseadas y bastante inhumanas con las que se han estigmatizado, digamos, a las personas que viven la enfermedad y que sufren la enfermedad, digamos. Ese es un primer punto. Y el otro punto tiene que ver básicamente con el tema de atención primaria. Creo que todos hemos reiterado la importancia que tiene, pero yo quisiera volver sobre el punto porque ya estamos entrando, digamos, en las primeras semanas del invierno. Claramente todo el análisis respecto al comportamiento viral, y lo vimos en la sesión anterior, vamos a tener presencia de parainfluenza, influenza, de virus sincicial respiratorio, está el tema de la vuelta a clase de los niños, y esto hace hoy día mucho más urgente preparar la respuesta desde la atención primaria. Sabemos que tiene un soporte bien importante la experiencia de las infecciones respiratorias agudas, y hay un esfuerzo de recondicionar la atención primaria para enfrentar esta etapa que viene ahora, que es la cuarta fase que habla el Ministerio en términos de la respuesta de atención primaria. Entonces, mi sugerencia es que este tema lo pudiéramos ver en una próxima sesión también, cuál va a ser la respuesta estratégica de la atención primaria en este escenario de invierno. Nosotros vamos a ir el pic probablemente en la semana 23-24 epidemiológica, digamos, ¿no? Y claramente esta presencia de este nuevo agente de COVID-19 nos va a hacer redoblar muchos esfuerzos y va a ser una variable también para todos los eventos que hemos estado conversando respecto, en el caso de los niños, de la vuelta a clase. Y yo creo que es un punto que hay que analizar específicamente. Cambio. Sí. Muchas gracias, Álvaro. De todas maneras, en la próxima sesión vamos a abordar el tema de atención primaria, coordinación desde lo local, varios ya lo han planteado. Quiero partir respondiéndole al senador Coloma su pregunta de cuántos estaremos infectados en el país. Supongamos que llevamos 40.000 con PCR positivo. Por cada uno de ellos positivo debería haber otro número igual que está asintomático y por lo tanto no tuvo PCR. Y otros números parecidos que podrían estar, que no se hizo el examen, un sintomático que no se hizo el examen con sus correspondientes asintomáticos. La cosa vaya para la suma, a mí me da que con los 17 millones que somos nosotros, deberíamos estar infectados hoy día como el 4% de la población. Que eso es súper poco para pensar en inmunidad de rebaño. Hay que, los números los tiré hacia recién, así que me pueden equivocado, pero estamos hablando de que estamos muy lejos de lo que se piensa que puede ser sobre el 50% para que quede protegida la comunidad. Entonces vamos a tener que seguir un buen rato tratando de aplanar la curva. Eso era con respecto con respecto a los anticuerpos neutralizantes. Yo creo que lo que sí correspondería es hacer una investigación. Encuentro buena idea que se esté haciendo, que se haga como investigación para ver su correlación con IgG en los diferentes tipos de personas, etc. No sé si es el momento de incorporarlo a la rutina de los hospitales. Creo que hay que darle más vueltas antes de hacer ese paso. Lo otro que también creo que fue el senador Coloma, con respecto a Corea, el estudio yo creo que es el mismo que yo vi por los números. En realidad lo que encontraron, senador, es que salía positivo el examen del PCR tiempo después que la persona se había recuperado, pero las personas seguían perfectamente sanas. Y ellos, dentro de las limitaciones de su manuscrito, indican que lamentablemente no pudieron determinar si el virus estaba vivo e infeccioso o no. Entonces no se considera que fue una reinfección, sino que fue un test positivo reiterado, que justamente por lo que consideramos como comisión que era un problema, esto de estar haciendo controles después de los 14 días en que la persona está sin síntomas con el PCR. Eso nomás, muchas gracias. Gracias. Iskia. ¿Estará? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí te escucho perfecto. Ya.
Voy a intentar prender la cámara. No sé si puedo. Acá. Ya que sigo aquí en el hospital, intentando escaparme todavía. Solo quería plantear el tema de que la comunidad médica nos ha planteado, recién de hecho estaba con la gente de infectología, con muchas dudas en torno a algunas de las medidas, o por lo menos como estas han sido planteadas por el ministro, por ejemplo en esto del carnet de alta. También se nos plantearon muchas dudas para el tema que conversaron anteriormente, que no pude intervenir directamente, que era el tema de las clases. Por lo menos la Sociedad Chilena de Pediatría ha sido muy enfática y ha tenido una postura bastante negativa en los distintos elementos. Yo compartí con ellos lo que habían presentado desde el Consejo Asesor, y por lo mismo quería solicitarle a los miembros del Consejo que están conectados ver alguna forma de tener una reunión con ellos para intentar familiarizarlos con los criterios, y ojalá que cuando esto se inserte no cause tanta polémica dentro de la misma comunidad médica, para que no nos siga pasando esto de que se instala una medida y sale toda la comunidad médica o todos los pediatras a decir que es absolutamente negativo, y a intentar antes de insertar esas, hacer el trabajo también entre comillas político para que esas medidas no sean tan conflictivas. En ese sentido es lo que nos está pasando también con el carnet de alta en torno a la evidencia y la escasez de esta, quizá para decirlo con certeza. También los equipos clínicos tienen duda en cómo poder tomar con los distintos testeos, porque todavía no existe un lineamiento claro. En el ISP salió solamente cuáles se podían utilizar, pero no están disponibles todavía en la red pública, y ahí salen muchas dudas. Así que intentaría que quizá el Consejo Asesor también le proponga, además de hacer todas sus asesorías técnicas, a el Ministerio que antes de anunciarlas poder, y nosotros también podemos contribuir en eso, intentar tener una bajada dentro o con las sociedades científicas disciplinares para que no sean tan polémicas. Y sobre APS voy a estar muy atenta, porque también nosotros lo tenemos como demanda, poder incluirlos en el rol de seremías, de seguimientos de caso y contacto, que es una de las debilidades y uno de los criterios además que el Consejo Asesor ha puesto para poder retornar a las clases. Solo eso. Muchas gracias, Isquia. Janet, Pablo y después Alexis me pidió la palabra para ir cerrando ya esta reunión. Tienes que activar tu micrófono, Janet. Muchas gracias, senadora. Tengo al perro aquí que quiere jugar conmigo, pero voy a tratar de... yo tengo una pequeña preocupación que quisiera manifestar. Yo creo que esta mesa es una mesa muy importante, pero tiene una diferencia con la mesa de expertos, que es que aquí efectivamente tenemos personas que pueden influir en la toma de decisiones rápidas. Y yo creo que un tema importantísimo de implementar con rapidez es efectivamente esto que estamos todos de acuerdo, que es que haya una participación de las municipalidades y de la atención primaria rápida en el testeo. Y para eso se requieren algunas condiciones. La primera condición es que efectivamente se organice con rapidez la entrega de elementos de protección personal, que se separen en los consultorios la atención de pacientes respiratorios. Por lo demás, nosotros tenemos la experiencia porque en campaña de invierno están todo lo que son las salas IRA y ERA, que son mismas se pueden utilizar, y que además de eso se haga rápidamente entrega de test para poder testear de manera adecuada. Es cierto que el testeo por PCR es más complejo, pero existe una cantidad de laboratorios importantes y perfectamente con los cuidados que se requieren, esos test se podrían estar tomando en la atención primaria, además de test o de antígenos o de anticuerpos, si es que hubiera alcaldes que están interesados en empezar a hacer censo serológico. Pero a mí lo que me falta acá es que hay que organizar esto con rapidez. Y ahí el departamento, la división, no sé si división o departamento ahora de atención primaria del Ministerio de Salud tiene un rol, la Asociación de Municipalidades tiene un rol importante que cumplir a través de sus corporaciones, y esto se puede armar con rapidez. Eso va a descongestionar muchísimo, pero además ese es el
punto en que las personas van como primer punto de atención, nosotros, yo en la mañana creo que lo dije en alguna parte, tenemos un lujo de atención primaria organizada que llega a todos los rincones de Chile, y en este momento, que es cuando más tenemos que utilizarlo, no lo estamos utilizando. Entonces yo en el fondo es un llamado a que podemos seguir discutiendo, pero empecemos a delinear una estrategia para implementar con rapidez el seguimiento, el monitoreo, el aislar, el trazar y el tratar en primera instancia en atención primaria. Sí, compartimos todo, que además está absolutamente subutilizada, Janet, así que ese es un tema que tomamos de esta reunión. Pablo. Gracias, senadora. En relación a la pregunta del senador Chaguán del uso de plasma, nosotros en realidad llevamos casi 10 años utilizando aquí en Chile plasma inmune obtenido de pacientes convalecientes para tratar el hantavirus, el síndrome cardiopulmonar, y hemos adquirido bastante experiencia realizando plasmaféresis y conociendo la logística que ello implica. En este momento, contra el COVID, hay por lo menos 3 o 4 centros que están iniciando la recolección de plasma, con todas las medidas de seguridad obvias para cualquier transfusión. Pero yo anticipo que probablemente sea una medida cuya logística sea bastante difícil, porque para contarles nuestra experiencia con el hantavirus, que tenemos un promedio de 40 a 60 casos al año, es difícil mantener un stock de plasma suficiente para tratarlos. Esos son 40 o 60. Si estamos hablando de cientos de personas o miles de personas, obviamente que va a resultar mucho más difícil. Por lo tanto, el camino que se ha seguido y que en parte estamos participando también es poder producir en vez de sacarle el plasma a pacientes convalecientes, identificar los anticuerpos que son útiles y producirlos in vitro en el laboratorio. Es decir, transformar esta terapia de plasma en una terapia con un producto estandarizado y que sea fácil de reproducir y de producir y usarse masivamente. Así que yo creo que este uso de plasma a lo mejor puede servir como prueba de concepto y posteriormente avanzar hacia un camino de producción de anticuerpos policlonales o monoclonales en un sistema que logísticamente sea más fácil. Eso, gracias. Gracias, Pablo. Alexis. Sí, muchas gracias, senadora. Yo quería reiterar un punto que planteé en mi intervención anterior, es decir, hay claridad que esta pandemia es tremendamente compleja y por su complejidad necesita articulación entre todas las capacidades. Yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo en términos de articular el Ministerio de Salud con el Ministerio de Ciencia en cosas, por ejemplo, que tienen que ver con el diagnóstico en la aplicación del PCR, por ejemplo. Claramente eso ha ido en el camino de aumentar las capacidades. Se está haciendo un esfuerzo equivalente en el ámbito de los respiradores. Por lo tanto, lo que yo planteo es que si queremos realmente definir a las personas como inmunes contra el virus, un ensayo de neutralización que no es mucho más sofisticado ni complejo que un PCR, de hecho es más simple que un PCR, podría ser una meta a corto plazo que podríamos abordar. Eso en la espera de que exista una vacuna. Como he mencionado en otra vez en esta reunión, nosotros estamos trabajando en una vacuna, ya tenemos avances bien importantes en esa dirección. Estamos ahora en la etapa de la búsqueda de una planta GMP, porque lamentablemente en Chile no tenemos plantas que produzcan vacunas para estudios clínicos. Y sin duda una vacuna es lo que va a ser a nivel ya sea nacional o mundial la solución real a este problema. Pero creo que avanzar en articular la ciencia con
las capacidades del Ministerio de Salud y la epidemiología nos obliga, en el fondo, a poder montar un ensayo de neutralización para medir capacidad neutralizante de los anticuerpos de sujetos para poder, con la certeza científica y médica que existe, completa, definir eso como una inmunidad real contra el virus. Pero estoy de acuerdo, hay que tomar decisiones ahora, ¿verdad? Y yo creo que una cosa no quita la otra. Es decir, ya hay un planteamiento del Ministerio de Salud asesorado por el comité de expertos y eso es muy valioso, obviamente. Sin duda hemos todos discutido que el mensaje tiene que ser claro y transparente y lo más simple posible, pero eso nos resta la posibilidad de que podamos hacer las cosas mejor por medio de un ensayo simple de determinación de capacidad neutralizante de los anticuerpos de los sujetos que se recuperan. Eso, senadora, muchas gracias. Muchas gracias. Un poco para cerrar la reunión, agradecerle nuevamente a todos, agradecerle especialmente ahí a Loreto, a Tomás, a Sandra en la mirada de educación, también a Fernando, a Leonardo, los dejamos los dos comprometidos con compartir los datos. Tomamos el compromiso de intermediar ahí con la Subtel para poder agilizar lo que tiene que ver con la entrega de datos. Yo creo que eso es súper interesante y si además hay apoyo desde lo local, por la utilidad que puede tener, lo valida mucho más. Si ya hay trabajo hecho, aprovechémoslo. Lo segundo, yo creo que ha sido súper claro en todos ustedes la importancia de transmitir el mensaje y esa preocupación la compartimos desde los distintos ámbitos. Y por un lado, claro, vemos que le decimos a la gente que es en casa, pero pareciera que los resultados son buenos y eso ya es contradictorio, o damos más permiso. Se vean, la contradicción, más allá de lo que han señalado, es permanente y uno podría dar muchos ejemplos. Entonces, en eso yo creo que es clave reforzar. Nosotros habíamos pedido, que fue el compromiso de la sesión pasada, una reunión con el presidente, eso todavía estamos a la espera de la respuesta, pero creo que son los temas que hay que reforzar, en el fondo, una estrategia coordinada. Y lo tercero es el tema de la atención primaria. Yo les propongo, aquí están casi todos los senadores de la Comisión de Salud, que el martes podamos tratar el tema en la Comisión de Salud, invitando ahí a los encargados desde el Ministerio, y que con eso tengamos insumos también. Yo les planteé al principio a propósito de educación, y este segundo tema, el poder juntarnos nuevamente con los alcaldes, una coordinación que ya tenemos, y para el próximo jueves tratar específicamente el rol de la atención primaria y la coordinación local, porque además ahí confluyen en el territorio no solo los temas de salud, sino también los temas de apoyo social, los temas de articulación. O sea, es clave que en esta etapa, ya lo señalaba en la sesión pasada, podamos actuar distinto, y eso es abrir la cancha también, es potenciar, es entregar información, es dar también mayor peso en las decisiones a cada una de las localidades. Carola. No sé si quieres complementar tú algo para cerrar. Mira, yo solo creo que está claro que tenemos que poner énfasis en algunos aspectos que son basales de la estrategia, además del vivir en un modo coronavirus, que es una cosa cultural que vamos a tener que aprender. Yo pienso que los temas de enfrentar lo que son las cuarentenas sanitarias, es decir, todo el tema de aislamiento tiene que ser una prioridad. Creo que ahí nosotros más bien reforzar lo que ha planteado el comité asesor, ¿no? De que se lleven a la práctica aislamientos técnicamente válidos, supervisados, sobre todo cuando la epidemia está pasando en sectores de menores ingresos. Eso a mí es muy importante, y yo insisto en la búsqueda de contacto y el rol de atención primaria en esta tarea de testeo masivo. Además, yo lo que le quería proponer a los equipos técnicos que nos ayuden. Yo estoy hablando ya con el alcalde de la Florida. Yo creo que deberíamos tener centro epidemiológico, analítico, a nivel, por ejemplo, de grandes comunas. Son mega ciudades que están ahí, entonces, y no tienen ninguna información. Ellos ni siquiera saben quiénes son PCR positivos, no hay una coordinación. Esa coordinación es lo que yo les decía. Ni siquiera pueden ayudar a aislar a personas, porque podrían, a lo mejor, si no lo hacen a nivel central, hacerlo ellos. Entonces, a mí me parece que ese rol de coordinación, ese rol de dotar al espacio local de atribuciones no solamente ejecutivas, sino analíticas, me parece que es clave, y ahí tenemos que ayudar todos. De hecho, con Janet Vega nos comprometimos a ayudar un piloto ahí con la Católica en la Florida para que tengan capacidad analítica, porque es muy importante.
Lo segundo, yo estoy de acuerdo con Ischa que éramos igual en algún momento discutir un poco más con la Sociedad Chilena de Pediatría, porque aquí el discurso confrontado es muy malo, y además porque hay un problema de criterio. Si el PIC va a ser lo más probable en junio, no, yo no veo argumento para decir que vamos a abrir los colegios en abril. Es como, yo creo que hay que darle más discusión, nada más. O sea, creo que es un tema central, creo que parte de los éxitos que hemos tenido hasta ahora han sido también porque se cerraron precozmente los colegios. Bueno, yo creo que eso es un tema de discusión. Y lo otro que igual me parece que para que no haya variables confundentes, aterrizar un poco más el tema del uso de anticuerpos, no criticándolo, sino tratando de ayudar a mejorar el mensaje. Y por último tenemos esta reunión pendiente con el presidente, porque yo creo que es muy importante plantearle al presidente estas prioridades que van justamente a mejorar el trabajo que está haciendo. Yo quiero valorar que ya el informe epidemiológico está mejorando, no sé si están de acuerdo los comités asesores, ya hay más data, hay más información. Yo lo que propongo, no sé si Janet y la doctora Ferrecho que están ahí, que son nuestra epidemióloga, y Pablo, estarán de acuerdo que a lo mejor incorporar con más fuerza la incidencia por semana nos permitiría tener un elemento dinámico de evaluación. Pero bueno, eso son temas para seguir discutiendo, pero muchas gracias porque creo que esto, como decía alguien, el rol nuestro es poder traspasar la voz de los expertos en distintos ámbitos de manera transversal al gobierno, porque a veces evidentemente tenemos una voz política que sustentada técnicamente, esa sinergia puede ser importante. Así que muchas gracias a todas y a todos. Bueno, siguen activos ahí en el chat. Yo los invito a seguir también en el otro chat para que podamos rescatar esas opiniones y agradecerles a todos su participación hoy día, dejar invitados a quienes nos acompañaron por primera vez a que puedan seguir también estas reuniones. Las hacemos habitualmente el jueves de 12 a 1:30. Pasadita, como hoy. Muchas gracias. Buena semana. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias.